Mi nombre es Alex González Gutiérrez y pues hoy voy a presentar yo dos temas que me tocaron, que se llama protocolos de la capa física, medios de red, protocolos de la capa de enlace de datos. Buenas compañeros, mi nombre es Pedro Manuel Martínez Rodríguez. También les voy a hablar sobre estos temas que serían el acceso a los medios y protocolo de Internet. Hola, muy buenas. Yo me llamo Ricardo Alexis Rivera Ramírez y les voy a hablar de switches LAN y protocolos de resolución de direcciones. Protocolos de la capa física. Conexiones de capa física. Tipos de conexión. Los dispositivos de switch y los puntos de acceso inalámbricos suelen ser dispositivos independientes y dedicados dentro de una implementación de red. Sin embargo, también hay dispositivos que ofrecen tanto conectividad por cable como inalámbrica. En muchos hogares, por ejemplo, las personas implementan routers de servicios integrados, ISR. Los ISR proporcionan un componente de conmutación con varios puertos, los que permiten conectar varios dispositivos a la red de área local, con cables. Tarjeta de interfaz de red. La tarjeta de interfaz de red, o NIC, conecta un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, mientras que las NIC de red de área local inalámbrica, WLAN, se utilizan para las conexiones inalámbricas. Los dispositivos para usuarios finales pueden incluir un tipo de NIC o ambos. Propósitos de la capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos de usuario, la capa de red los coloca en un paquete y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego estas señales se envían por los medios de una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restauran a su representación en bits y pasa a los bits de la capa de enlace de datos en forma de trama completa. Medios de la capa física. Existen formatos básicos de medios de red. La capa física produce la representación y la agrupación de bits para cada tipo de medio de la siguiente manera. Cable de cobre. Las señales son patrones de pulsos eléctricos. Cable de fibra óptica. Las señales son patrones de luz. Conexiones inalámbricas. Las señales son patrones de transmisiones de microondas. Estándares de la capa física. Los protocolos y las operaciones de la capa OSI superiores se llevan a cabo en software diseñado por ingenieros en software e informáticos. El grupo de trabajo de ingeniería de Internet define los servicios y protocolos del conjunto TCP/IP. La capa física consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros. Por lo tanto, es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicación definan los estándares que rigen este hardware. Las siguientes organizaciones definen y rigen los estándares de hardware, codificación y señalización de la capa física. Organización Internacional para la Estandarización, ISO, Asociación de la Industria de la Telecomunicación, TIA, Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ANSI, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE. Características de la capa física. Sus funciones. Los estándares de la capa física abarcan tres áreas funcionales. Los componentes físicos. Los componentes físicos son los dispositivos electrónicos de hardware, medios y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. Codificación. La codificación o codificaciones de línea es un método que utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Y la señalización. La capa física debe generar las señales inalámbricas ópticas eléctricas que representan los unos y los ceros en los medios. El ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que puede fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado.
El rendimiento es la media de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontradas entre origen y destino. Tipos de medios físicos. Los tipos de medios físicos producen la representación y agrupación de bits en voltajes, las de frecuencia e impulsos de luz. Los estándares para los medios de cobre se definen según lo siguiente: tipos de cableado de cobre utilizado, ancho de banda de la comunicación, tipo de conectores utilizados, diagrama de pines y códigos de colores de las conexiones a los medios y distancia máxima de los medios. Medios de red. Características del cableado de cobre. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos y fáciles de instalar y tienen buena resistencia a las corrientes eléctricas. Existen tres tipos principales de medios de cobre que utilizan en las redes. Uno es el cableado de par trenzado no blindado, UTP. Es un medio de red más común. El cableado UTP que se termina con conectores RJ45. El par trenzado blindado, STP, proporciona una mejor conexión contra ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Y el cable coaxial. El cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. Otro tipo de medio de red es la fibra óptica. Es un hilo flexible pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería de luz, para transmitir la luz entre los dos extremos como una pérdida mínima de la señal. También existen los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radios y microondas, como puede ser el Wi-Fi, el Bluetooth. Protocolos de la capa de enlace de datos. Propósitos de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI es responsable de lo siguiente: permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de red para la red física, controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambia trama entre los nodos en un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior, lleva a cabo la detección de errores. Subcapa de enlace de datos. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Control de enlace lógico, LLC. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red. Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como el IPv4 e IPv6, utilicen la misma interferencia de red y los mismos medios. Otra sería control de acceso a los medios. Se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware. Proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. Los protocolos de la capa 2 especifican el encapsulamiento de un paquete en una trama y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. Las técnicas utilizadas para colocar y sacar la trama de los medios se llaman método de control de acceso a los medios. Provisión de acceso a los medios. Durante una misma comunicación pueden ser necesarios distintos métodos de control de acceso al medio. Cada entorno de red que los paquetes se encuentran cuando viajan desde un host local a un host remoto puede tener características diferentes. Por ejemplo, una LAN Ethernet consta de muchos hosts que permiten acceder al medio de red. Los enlaces seriales constan de una conexión directa entre dos dispositivos únicamente. Estándares de la capa de enlace de datos.
A diferencia de los protocolos de las capas superiores del conjunto TCP/IP, los protocolos de enlace de datos generalmente no están definidos por la petición de comentarios (RFC). A pesar de que el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, mediante los protocolos y servicios funcionales para el suite de protocolos TCP, en las capas superiores, el IETF no define las funciones ni las operaciones de esa capa de acceso a la red del modelo. Protocolos Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN predominando en el mundo y funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Los estándares de los protocolos Ethernet definen el formato, el tamaño de la temporización y la codificación de los tramas en una comunicación de red. Es por ello importante conocer los estándares de Ethernet que definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de la capa. Ethernet ha evolucionado desde su creación en 1973. Las primeras versiones de Ethernet eran relativamente lentas con una velocidad de 10 megabytes, mientras que las recientes funcionan a 10 GHz, incluso más rápido. Resumiendo, es tecnología LAN más utilizada, funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Familia de tecnología de redes que se definen en los estándares IEEE 82.2 y 82.3. Admite los anchos de banda de datos de 10, 100, 1000, 10.000, 40.000 y 100.000 megabytes. Como menciona, Ethernet trabaja en una capa 1 y capa 2 y precisamente opera en dos subcapas separadas de la capa de enlace de datos. Capa 2, la de control de enlace lógico. La subcapa LLS, Lógica Link Control o control de enlace lógico, se implementa mediante software. Su implementación es diferente, independiente del hardware, y se utiliza para comunicarse con las capas superiores en los switches de protocolos. El LLC toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IPv4, y agrega información de control para ayudar a la distribución del paquete al nodo de distinto. En una computadora LLS se puede considerar el software de controlador de la NIC. El controlador de la NIC es un programa que interactúa directamente con el hardware de la NIC para trasladar los datos entre la subcapa MAC y los medios físicos. Que tenemos la red, capa de red, enlace de datos, física, subcapa LLCD, subcapa MAC, capa física, Ethernet y subcapa MAC. La subcapa MAC, Media Access Control o control de acceso al medio, contribuye la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante un hardware, por lo general en la NIC de la PC. Encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas antes de la transmisión y el desarmado de tramas en el momento de la recepción, y proporciona tres funciones principales. Delimitación de tramas: se utiliza para identificar un grupo de bits que componen una trama. Estos bits delimitadores proporcionan sincronización entre los nodos de transmisión y de recepción. Direccionamiento: el proceso de encapsulamiento contiene la PDU de capa 3 y también proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos. Dirección de errores: cada trama contiene un tráiler utilizado para detectar errores de transmisión. Control de acceso medio: es responsable de colocar las tramas en los medios y de quitar de ellos. Por ello el nombre. Esta subcapa se comunica directamente con la capa física. La tecnología subyacente de Ethernet es un bus de acceso múltiple en la de que todos los dispositivos nodos de un único segmento de red comparten el medio. Ethernet es un método de red de contienda donde cualquier dispositivo puede intentar transmitir datos a través del medio compartido siempre que tenga datos que enviar. Para detectar y resolver colisiones se utiliza el proceso de acceso múltiple, detección de portadora con detección de colisiones en las LAN Ethernet de dúplex medio. Switches LAN.
Una implementación común de la tecnología inalámbrica de datos que permita a los dispositivos conectarse en forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos de red. Punto de acceso inalámbrico. Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre, como Internet. Los routers inalámbricos, switches domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo, como en el que adaptadores NI inalámbricos proporcionan capacidades de unas comunicaciones inalámbricas de cada host de la red. A medida que la tecnología fue evolucionando, surgió una gran cantidad de estándares WAN basados en Internet. Se debe tener una precaución al comprar dispositivos inalámbricos para garantizar compatibilidad e interoperabilidad. Los beneficios de la tecnología inalámbrica de comunicación de datos son evidentes, específicamente en cuanto al ahorro del cableado, costo de las instalaciones y la conveniencia de la modalidad del host. Los administradores de red necesitan desarrollar y aplicar procesos, políticas de seguridad rigurosas para proteger las LAN inalámbricas de daño y accesos no autorizados. Protocolo de resolución de direcciones. Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Internet. Dirección física, dirección MAC. Se utiliza para comunicaciones de NIS, Internet a NIS, Ethernet en la misma. Dirección lógica, dirección IP. Se utiliza para enviar el paquete de origen inicial al destino final. Las direcciones IP se utilizan para identificar las direcciones del origen inicial y del destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que da el origen a una red remota. La mayoría de estas aplicaciones utilizan el sistema de nombres de dominio DNS para determinar la dirección IP cuando se les indica un nombre de dominio, como ejemplo www. Puedes utilizar cualquier nombre. Básicamente, en las direcciones de capa 2 o físicas, como las direcciones MAC, Ethernet, tienen un propósito diferente. Se utiliza para distribuir la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado de una NIS a otras en la misma red. Si la dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino es la de dispositivo del destino. En algunos ejemplos podrían ser: dirección MAC de origen es la dirección MAC de NIC Internet de la PC-A. El paquete IP de capa 3 contiene lo siguiente: dirección IP de origen es la dirección IP de origen inicial, la PC-A. Dirección IP de destino es la dirección IP de destino final, el servidor de archivos. Red remota de destino. Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la dirección de gateway y predeterminado del host. Como se muestra, si utilizamos una analogía del correo postal, esta sería similar a cuando una persona lleva una carta a la oficina postal local. Todo lo que debe de hacer es llevar la carta a la oficina postal. A partir de ese momento se vuelve responsable de la oficina postal reenviar la carta al destino final. Algunos otros ejemplos podrían ser dirección MAC de destino, la dirección MAC de NIC Internet, que es la dirección del router final del router. Dirección MAC de origen, la dirección MAC de NIC Internet del remitente. Para determinar la dirección MAC de destino, el dispositivo utiliza ARP. ARP proporciona las dos funciones básicas, que son básicamente dos ejemplos: resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC, mantenimiento de una tabla de asignaciones. Básicamente, funciones de la ARP. Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para encapsulamiento de una trama de Internet, del dispositivo consulta una tabla en su memoria
para encontrar la dirección MAC que está asignada en la dirección IPv4. Esta tabla se denomina tabla ARP o cache. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. Por nuestra parte esto sería todo. Este sería nuestro mapa y listo.